hay una telenovela que la gente desconoce. Antes de llegar a México, él hizo 2 telenovelas en su natal Venezuela. Sí. Sí, pues es que era actor en Venezuela, claro. Y pues ya ves que en Venezuela ahorita pues está parada la industria desde hace años, no por la pandemia, ¿no? Desde hace años la industria de la telenovela, pues ya por eso muchos actores tuvieron que emigrar. No sé si por eso se fue de Venezuela Emanuel Palomares, pero muchos actores sí se fueron a otros países, ¿no? A buscar oportunidades. Claro, y eran una potencia en su momento. Sí, novelones. Y se transmitían, por ejemplo, en uno de los países con mayor cantidad de habitantes, que es Estados Unidos. Ajá. O sea, sus novelas eran muy vistas. Y en México también. En España, la de Cristal fue un suceso. Fíjate. Antes del Privilegio de Amar, con Janet Rodríguez. Es una pena. Saludos a la gente de Venezuela. Es una pena que esta industria tan maravillosa que tenían se esfumó porque no solo se esfumó eso, se esfumó la libertad de muchísima gente y es lo que... Y una de las afectadas fue por las telenovelas. Claro, es uno de los daños colaterales, pero lo principal es la libertad de la gente, es lo que él dice. Pues eso ya es otra... Eso es hablar palabras mayores, ¿no? Todo lo que está pasando. Emanuel dice que por eso se fue. Cuando empieza a viajar, hizo un viaje a Europa y se da cuenta de qué maravilloso es ser libre, no tener escasez en alimentos y en muchas cosas. Claro. Y es por eso que cuando regresa a Venezuela después de ese viaje, dijo, no tengo nada que hacer aquí. Me voy. Claro. Okay. Entonces, en el caso de esta historia se llama Nacer Contigo y es una telenovela venezolana juvenil transmitida por Televen en 2012. Es una adaptación de una novela original de Fernando de Rojas, La Celestina. La telenovela fue estrenada el 22 de febrero del 2012 y finalizó en julio del 2012. Fue sustituida por Dulce Amargo después de esta historia y era protagonizada por Josette Vidal y Lazo y los antagónicos eran Nacarita Escalona y Emanuel Palomares. Era el antagonista, ¿eh? Okay. Ahí lo estamos viendo, el de azul. Es el de azulito. Pues se veía bien chiquillo, ¿no? Muy jovencito. Si ahorita tiene 28... Bueno, ahí tendría que 18. Como 19, 20 por ahí. Adolescente. Ajá. Y bueno, pues es una historia que se vio Nacer Contigo en Venezuela y ahí estuvo Emanuel Palomares. Es el de azul a las orillas en la pantalla, es el que está ahí, es uno de los personajes principales y es una telenovela desconocida para muchos de Emanuel. Muchos creen que empezó en México, no, empezó en Venezuela. Él mismo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda narra cómo hizo esos castings, cómo llegó a tener esas posiciones y finalmente luego llega a México, estudia en el CEA. O sea, todavía llegó estudiando. Sí, llegó cuando ya había hecho novelas en su país. Ajá. Órale. Llegó estudiando, pero tuvo una ventaja. Como ya traía experiencia y además es muy disciplinado, pues después del primer año le habla a Eugenio Cobo a su oficina y le dice, Emanuel, hemos visto tu desempeño, no vas a segundo, vas a tercero directo. O sea, lo brincaron, padre. Lo brincaron, entonces solo hizo 2 años. Ahí es donde conoce a Irina Baeva y de hecho vivían junto con muchos otros compañeros del CEA en el mismo departamento, cerquita de Televisa. Ok. Es un poco la historia. Tiene una historia padre, porque no la tuvo tan sencillo. O sea, es decir, ya desde el hecho de salir de tu país representa un reto. Oye, siendo profesional, volver a la escuela, eso habla muy bien de él, ¿no? Claro, es que él dice que cuando estuvo después de esa novela, le iban a dar un personaje. Y entonces estuvo así, mira, a nada. De que le dieran el personaje. De que le dieran. Y entonces él se dio cuenta ahí que le faltaba preparación. Y fue cuando con su manager le dice, ¿por qué no el CEA en México? Y por eso es que decide venir al CEA. Hace el casting y se queda. Él ni siquiera trabajaba, o sea, en su ciudad natal. Él venía del interior de Venezuela y luego de ahí saltó a la capital del país y ahí fue donde empezó todo. Entonces es un hombre que verdaderamente se ha ganado todo, ¿no? O sea, hay que reconocerle y me parece que tiene un valor agregado este tipo de sacrificios que se puedan tener. Sus papás siguen allá, en Venezuela. Okay. Solamente que sus hermanos ya se fueron a Estados Unidos. Yeah. ¿Qué tal? Dice, no entendí. La última novela de Venezuela que vi fue Somos tú y yo, nos dice Sergio Gallardo. Yo tengo mucho más que no veo novelas de Venezuela. O sea, dejé de verlas hace mucho.
porque dejaron de transmitirlas en Univisión y me perdí. Kevin González nos dice: Alejandro, las actrices que fueron a hacer casting para el protagónico de La Desalmada son Marjorie de Sousa, Laura Carmine, Alejandra Espinosa, Marlene Favela, Kimberly Dos Ramos y Livia Brito. ¿A quién se lo darías? Lo comentaremos ahorita más adelante y nos envías 50 estrellas. Muchas gracias. Televisa debería repetir Lola, érase una vez para el público juvenil en vez de hacer cosas que acabe la pandemia, hasta que acabe la pandemia. Ok. Dice Sergio, ok, pues sí. Pues sería ya no hacer novelas nuevas, ¿no? Bueno, dice Nori Reynoso: Alejandro, ¿qué novela actual se puede ver? Algo que no sea frustrante como al final resultó Imperio de Mentiras. Vencer el desamor. Vencer el desamor. Vencer el desamor, definitivamente. No estamos en las vacas gordas. No estamos hablando. O sea, no hay mucho de dónde agarrar. No. Vencer el desamor está bien hecha. No es nada más que no estén las cosas buenas, pero realmente, y ahorita vamos a ahondar un poco más en este tema, Televisa está teniendo una crisis desde hace más de un año muy fuerte en sus contenidos, porque sus números son muy malos, ¿no? Así es. Y también en Estados Unidos, ¿no? También eso es muestra de lo mal que están las cosas acá, que solo una telenovela ha triunfado, Vencer el Desamor, en Estados Unidos, ¿no? En el último año. Y hablemos de